La historia de hoy se titula Me nombraron director del hospital regional, pero no se lo dije a mi familia. Al ingresar a mi madre, la doctora me humilló, diciéndome que si no tenía dinero, no ocupara una habitación privada. Hasta que la jefa de administración me vio e hizo una reverencia. Les invitamos a seguir esta historia, emitida en exclusiva en el canal Historias de mi familia. Esperamos que disfruten de estos minutos de reflexión. Me encontraba encogido en un frío banco de acero inoxidable, en el pasillo de la Unidad de Cuidados Intensivos. UCI. Llevaba la misma ropa desde hacía 3 días. Una chaqueta color caqui gastada en los puños y unos vaqueros, descoloridos con las rodillas rosadas. Entrelacé las manos y agaché la cabeza, intentando espantar el sueño que me invadía tras varias noches de vigilia. Detrás de aquella puerta de cristal translúcido estaba mi madre, luchando por cada aliento en un pulso contra la muerte. El sonido rítmico de unos tacones sobre las baldosas resonó, acercándose cada vez más. Levanté la vista y vi acercarse a la doctora Carmen. Llevaba una bata blanca inmaculada, el pelo perfectamente ondulado y en el pecho una placa que la identificaba como la médica adjunta responsable. Se detuvo frente a mí y su mirada recorrió mi aspecto demacrado con un tono de evaluación que ni se molestó en ocultar. «¿Usted es el hijo de la paciente de la cama 1 en el área de servicios privados?», preguntó Carmen. Su voz era clara, pero llevaba la frialdad cortante de quien tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. Me puse en pie y asentí. «Sí, doctora. ¿Cómo ha evolucionado el estado de mi madre hoy?». Carmen hojeó el historial clínico que llevaba en las manos, con un tono monótono y sin rastro de emoción. «La señora tiene una neumonía aguda complicada con insuficiencia cardíaca. Esta situación no se cura de la noche a la mañana, se lo digo claramente para que se prepare mentalmente. Pero lo que quiero tratar con usted ahora es el tema de los gastos. ¿Sabe que la habitación privada en la que está ingresada su madre cuesta 300 euros al día?» La miré directamente a los ojos. «Lo sé». Carmen frunció levemente el ceño, cerró el historial y se cruzó de brazos. «Lo sabe, pero me parece que no es consciente de sus limitaciones. El expediente indica claramente que ustedes son de un pequeño pueblo rural en Extremadura. Viendo su aspecto, puedo adivinar la situación económica de su familia. Es loable que quiera a su madre. Pero aquí trabajamos basándonos en protocolos médicos y en la capacidad financiera del paciente. Si no tiene dinero, no intente abarcar más de lo que puede. Ha metido a la señora en una habitación privada de pago, usando los mejores equipos, y cuando el departamento de facturación le reclame una deuda inmensa, ¿cómo piensa solucionarlo? ¿Piensa hipotecar las escrituras de su casa o va a salir huyendo, dejándole el problema al hospital?» Las palabras de Carmen se clavaron en mis oídos. Comprendía su pragmatismo. Habiendo trabajado en el sector sanitario durante muchos años, sabía que los médicos de los hospitales regionales siempre se enfrentan a la presión de los presupuestos y a casos de pacientes sin recursos que no pueden pagar, tratamientos excluidos de la seguridad social. Pero la forma en que lanzaba sus sarcasmos a un familiar en una situación tan extrema me hizo sentir lástima por la profesión a la que yo mismo me dedicaba. Mantuve la calma. «Doctora, limítese a su labor profesional. Aplique el mejor protocolo de tratamiento para mi madre. En cuanto a los gastos, me haré responsable de pagar hasta el último céntimo». Carmen soltó una risa seca. «Como quiera. Solo le doy un consejo sincero. Cuando la caja bloquee la dispensación de medicamentos porque su cuenta esté en números rojos, no venga llorando y usando el amor filial para pedirnos que nos saltemos las normas. Este hospital no es una ONG». Dicho esto, Carmen dio media vuelta y se marchó. La puerta de la habitación se cerró tras ella. Me dejé caer en el banco. El agotamiento físico no era nada, comparado con la amargura que sentía en mi interior. Yo era médico en un centro de salud rural, con 20 años de dedicación a la profesión, habiendo salvado innumerables vidas.
Pero en este preciso instante, a los ojos de mis colegas, Hospital Superior, solo era un ignorante al que despreciar por tener aspecto pueblerino. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y leí un mensaje de un número desconocido, redactado de forma muy solemne. Estimado doctor Alejandro, soy Marta, jefa de administración del Hospital Regional Universitario. Mañana a las 8h, le ruego asista a la sala de juntas de la quinta planta para el acto de nombramiento de su cargo como director del hospital. La junta directiva y todos los jefes de servicio están listos para recibirle. Guardé el teléfono. Mi nuevo cargo. Una inmensa responsabilidad que la Consejería de Sanidad acababa de confiarme. El nombramiento estaba firmado, pero aún no se había publicado la circular interna con mi foto, ni se había hecho la presentación oficial. En este enorme hospital, aparte de algunos miembros de la cúpula directiva que me conocían de la consejería, ni un solo médico o enfermero conocía el rostro del nuevo director trasladado desde un entorno rural, incluida la doctora Carmen. Apoyé la cabeza en la pared y miré al techo. Mañana por la mañana tendría que enfrentarme a ellos desde una posición completamente distinta. Pero esta noche seguía siendo solo un hijo que cargaba sobre sus hombros con la vida de su Melo. Cerré los ojos y mi mente viajó a lo ocurrido 3 días atrás. Era una tarde de sol suave. Acababa de salir del despacho del consejero de Sanidad con el documento de nombramiento en la mano. 20 años de entrega en una zona rural y aislada, enfrentándome a todo tipo de carencias materiales. Junto a mi cima, compañeros, habíamos superado innumerables dificultades para convertir el modesto centro de salud en un referente comarcal, ser trasladado a Sevilla para dirigir el gran hospital regional universitario, era un punto de inflexión en mi vida. Subí al autobús de vuelta a casa con la intención de comprar un buen jamón, preparar un buen caldo casero para celebrarlo con mi madre. Mi padre murió joven, y ella se quedó viuda, criándome para que pudiera estudiar. Toda su vida había trabajado de sol a sol, ahorrando cada peseta y luego cada euro para pagar mis estudios de medicina. Ahora por fin podría ofrecerle una vejez tranquila, pero en la vida nadie está a salvo de lo inesperado. Al llegar al patio de mi casa, vi a los vecinos arremolinados. Mi madre yacía inconsciente sobre un banco de madera, respirando con dificultad, con el rostro cianótico. El médico de nuestro ambulatorio le estaba aplicando ventilación manual. Al verme, me informó, angustiado. La señora tuvo un ataque fuerte de tos y se desplomó. Sospechamos que una neumonía aguda ha derivado en un fallo cardíaco repentino. Como médico, me bastó una mirada para saber que el estado de mi madre era crítico. Nuestro pequeño centro no tenía el equipo necesario para intervenir un fallo cardíaco tan grave. Llamé de inmediato a una ambulancia y la trasladamos directamente al hospital regional. Durante todo el trayecto, sostuve con fuerza la mano delgada y arrugada de mi madre. Su ritmo cardíaco en el monitor saltaba de forma caótica. Mientras daba masajes en el pecho, le rogaba a Dios. Si a mi madre le pasaba algo, aquel puesto de director no tendría ningún sentido para mí. La ambulancia entró a toda prisa con las sirenas encendidas en el recinto del hospital provincial. Mi madre fue ingresada directamente en la UCI. Tras 2 horas de reanimación, el médico nos informó de que había superado la crisis inicial, pero que necesitaba monitorización especial y debía recibir los mejores fármacos para proteger su función cardíaca en el área de cuidados intensivos privados. Corrí a la ventanilla de facturación para formalizar el ingreso. La administrativa tecleó rápidamente en su ordenador e imprimió un recibo. La paciente ingresa en la habitación privada VIP. Se requiere a los familiares un depósito inicial de 2.000 euros. Toqué mi cartera. En ese momento, mi cuenta bancaria solo tenía poco más de 2.200 euros. Un médico con 20 años de experiencia como yo no debería estar en esa situación tan precaria, pero todos mis ahorros de los últimos años los había invertido el mes anterior en comprar un ecógrafo de segunda mano para donarlo al consultorio de un pueblo de la sierra.
Además, durante años me había acostumbrado a pagar de mi bolsillo medicamentos y alimentos para ayudar a los jornaleros más pobres de mi zona. De modo que, como colchón para imprevistos, solo me quedaba eso. Sin dudar un segundo, pasé la tarjeta y pagué la totalidad del depósito. Me llegó el mensaje del banco al móvil. El saldo de mi cuenta había quedado reducido a apenas 200 euros. Caminé con pasos pesados de vuelta a la habitación. Mi madre descansaba sobre un colchón impecable, rodeada de respiradores y bombas de infusión que emitían pitidos continuos. La habitación VIP era amplia, con aire acondicionado y nevera impropia. Aquella comodidad contrastaba de lleno con la angustia que devoraba mi interior. Mi madre abrió los ojos débilmente. Me miró y luego observó la lujosa habitación. Su mano, con la vía intravenosa puesta, intentó alcanzar mi camisa. Su voz sonó entrecortada. «Alejandro, llévame a casa, hijo. Esta habitación cuesta mucho dinero. Mi enfermedad es cosa de la edad. Viviré lo que tenga que vivir. No quiero ser una carga para ti». Apreté su mano, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Me acerqué a su oído y hablé despacio. «No te preocupes, mamá. Me acaban de subir el sueldo, me han dado una prima importante. Yo me encargo del dinero. Tú solo descansa, recupérate. Los médicos han dicho que tienes que reposar, no puedes pensar en cosas que alteren tu corazón». Al escuchar esto, la ansiedad desapareció un poco de sus ojos. Suspiró y cerró los párpados lentamente, sumiéndose en el sueño. Le subí la fina manta hasta el pecho. Mi mentira la había tranquilizado por el momento, pero esos 200 euros en mi tarjeta me hacían sentir completamente acorralado. El coste diario de esa habitación, sumado a la medicación privada, era una cifra monumental para el escaso capital que me quedaba. A la mañana siguiente, salí al pasillo a esperar la hora de visitas. Los médicos de la UCI comenzaron la ronda. La doctora Carmen lideraba el grupo de residentes y enfermeros al entrar en la habitación de mi madre. Me quedé observando desde fuera a través del cristal. Carmen revisó los parámetros de las máquinas, examinó la sonda y las vías. Su actitud era muy resuelta y profesional. Poco después, Carmen salió al pasillo y me hizo un gesto para que me acercara. Llevaba el historial y su rostro era severo. «Alejandro, la insuficiencia de la señora está empeorando. El cardiotónico nacional que usamos anoche no está respondiendo bien. El músculo cardíaco está débil y muestra signos de agotamiento». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Y cómo debemos cambiar el protocolo, doctora?». Carmen pasó a la página siguiente del expediente. «Propongo cambiar a un fármaco biológico de importación fuera de la cobertura de la seguridad social. Este medicamento repara el tejido cardíaco muy rápido y reduce el riesgo de infarto. El problema es el coste. Vale 500 euros la ampolla. Su madre necesita 2 ampollas diarias. Haga sus cálculos y dígame si puede asumirlo para firmar el consentimiento y pedir que farmacia lo envíe. 1000 euros diarios en medicación, más los 300 euros de la habitación, sin contar otros suministros». Sentí como si alguien me estrujara el corazón. El peso de aquella presión financiera cayó a plomo sobre mis hombros. Pero al pensar en el rostro curtido de mi madre, al recordar cómo se había privado de comer y vestir para pagarme la carrera de medicina durante 6 años, no me permití dudar. «Estoy de acuerdo, doctora. Aplique el mejor medicamento a mi madre. Firmaré el consentimiento ahora mismo», respondí con firmeza. Carmen me escrutó de arriba a abajo. En su mirada ya no había un sarcasmo agresivo, sino una especie de indiferencia casi rayana en el hartazgo. Me tendió el documento de consentimiento voluntario de servicios no cubiertos para que lo firmara. «Se lo repito una vez más, el departamento de cobros actualizará los gastos continuamente. Si no abona los fondos suficientes, el sistema bloqueará la cuenta automáticamente y farmacia se negará a entregar los medicamentos. En ese momento, la vida de su madre correrá peligro». Carmen tomó el papel y se dio la vuelta.
Yo me retiré a un rincón apartado cerca del dispensador de agua para servirme un vaso. Justo entonces, Carmen pasó, caminando junto a una enfermera joven. Se detuvieron a poca distancia, sin darse cuenta de que yo estaba detrás de la pared. La enfermera comentó: «Carmen, el hombre ese es de un pueblo pobrísimo de Extremadura y acaba de firmar para usar medicación de 1.000 euros diarios, como si nada. Seguro que ha pedido un préstamo a usureros». La voz de Carmen sonó fría y cansada. «Tú dile a facturación que le reclamen la deuda constantemente. Otro caso más de querer aparentar lo que no se es. Los pobres siempre se hacen ilusiones creyendo en milagros. Y cuando se quedan sin dinero, solo les queda ver morir a sus familiares, llenos de rabia. No es la primera vez que veo esto. Lo mejor es no dar falsas esperanzas cuando no hay solvencia económica. Es hacer sufrir a los ancianos conectados a máquinas solo para satisfacer el ego de los vivos». Me quedé paralizado. El agua del vaso de plástico se me derramó empapándome la mano. Cada palabra de Carmen destilaba un pesimismo extremo hacia los más desfavorecidos. No estaba insultando, pero su convicción absoluta de que los pobres fracasarían en su intento de luchar por la vida me dolió más que cualquier humillación. Quizás, a sus ojos, la pobreza era una condena a muerte, dictada de antemano que ningún esfuerzo podía revocar. Al mediodía, el estómago me rugía de hambre. Pedí a la enfermera de turno que vigilara la puerta y bajé en el ascensor al comedor de la planta baja. La cafetería estaba abarrotada. El olor a comida frita se mezclaba con el inconfundible olor a desinfectante, creando una atmósfera sofocante. Compré un menú básico de 3 euros y busqué un rincón vacío. En la mesa de al lado había una mujer joven con ropa humilde y un niño de unos 3 años. El niño estaba pálido y sin pelo, probablemente recibiendo quimioterapia. La madre tenía delante 2 platos de plástico, uno con un caldo muy aguado y otro con media ración de tortilla y unas verduras cocidas. Troceó cuidadosamente la tortilla, la mezcló con la parte más espesa del caldo y comenzó a dársela a su hijo cucharada a cucharada. El niño comía dócilmente. Por su parte, la madre engullía con prisa el caldo aguado que sobraba en el otro cuenco. Comía con devoción, como si fuera un manjar exquisito, secándose de vez en cuando el sudor de la frente. Dejé de masticar. La comida en mi boca de repente me supo amarga. La escena ante mis ojos era demasiado cruda y dolorosa. En el hospital más grande de la región, miles de personas acudían cada día para luchar por sus vidas. Para quienes tenían dinero, el hospital era un lugar para recibir servicios de salud. Pero, para las personas sin recursos, como aquella joven madre, el hospital era una cures máquina que trituraba su patrimonio, exprimiendo sus fuerzas y su esperanza. A menudo, la vida humana se tasaba cruelmente en términos de dinero. El concepto de igualdad ante la enfermedad no era más que una frase bonita en los libros. Terminé deprisa mi comida y regresé a la habitación. Mi mente era un torbellino de pensamientos sobre la responsabilidad de un líder. Mañana, cuando me sentara oficialmente en el sillón de director, ¿de dónde sacaría el presupuesto para ayudar a estas vidas tan marginadas? Al abrir la puerta, me asusté al ver que mi madre intentaba arrancarse el esparadrapo que fijaba la vía intravenosa en el dorso de la mano. El monitor emitía alarmas por el aumento de sus pulsaciones. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Me abalancé y le sujeté las manos. Con los ojos llenos de lágrimas y una mirada turbia y suplicante, me dijo: «Alejandro, llévame a casa». Escuché a las enfermeras hablar entre ellas. «Dicen que mis medicinas cuestan 1.000 euros diarios. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? ¿Piensas vender la casa del pueblo para curar a esta vieja? Ya he vivido bastante. No quiero ser una carga para ti». Abracé a mi madre, sintiendo su pecho subir y bajar con cada respiración trabajosa. Se me partió el alma. Toda una vida de duro trabajo y al borde de la muerte. Solo se preocupaba por sus hijos. Le limpié las lágrimas y le acaricié el pelo blanco. «Mamá, escúchame. Soy
Médico, sé perfectamente que tu enfermedad tiene cura, y el dinero no es un problema. Te lo he ocultado, pero ayer me nombraron director de este hospital regional. Mi sueldo ahora es muy alto. Puedo pagar para que estés aquí un año entero si hace falta. Tienes que creerme. Tienes que vivir para ver triunfar a tu hijo. Tuve que revelar la verdad, aunque sabía que podría no creerme. Mi madre se quedó petrificada. Me miró a los ojos intentando buscar una mentira, pero al ver mi mirada decidida, asintió levemente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, arrugadas. Relajó los brazos, dejando que volviera a pegarle el esparadrapo médico. Llamé a la enfermera para revisar la vía y, en mi interior, juré que, costara lo que costara, salvaría la vida de mi madre. Al final de la tarde, mientras le limpiaba la cara a mi madre con una toalla húmeda, llamaron a la puerta. Entró una empleada con el uniforme del puerta, departamento de facturación. Llevaba unos papeles y tenía el rostro impasible, típico de un contable. Buenas tardes. Vengo del departamento financiero para entregarle la notificación de gastos del paciente de la cama 1. Me entregó el papel. La cifra en negrita al final de la página me cegó. Los costes generados hasta el momento habían superado mi depósito. El sistema indicaba una deuda de 1.200 euros. Por favor, baje a la planta baja a hacer un nuevo depósito. La normativa del hospital establece que si la cuenta supera los 2.000 euros de deuda, el programa se bloquea automáticamente y la farmacia no podrá suministrar medicación. La señora está recibiendo un tratamiento muy costoso, así que le aconsejo que deposite con margen. Forcé una sonrisa, intentando mantener la voz tranquila. ¿Podría darme de margen hasta mañana por la mañana? Mañana, a primera hora, abonaré todo el importe. Protocolo, señor. El sistema informático se bloquea solo. No es algo que nosotros controlemos. Lo siento. No tengo autoridad para conceder prórrogas. Si todo el mundo pidiera aplazamientos, el hospital no podría mantenerse. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé quieto en medio de la habitación, con la notificación en la mano, temblando. 1.200 euros de deuda. Solo me quedaban 200 euros en el banco. Si no, conseguía dinero esta misma tarde. Mañana mi madre no tendría su medicina para el corazón. Eso significaba condenarla a muerte. Miré a mi madre, profundamente, dormida por efecto de los sedantes. Salí de puntillas, cerré la puerta, suavemente, y me dirigí hacia las escaleras de emergencia al final del pasillo. En ese rincón desierto, saqué mi móvil. Revisé los contactos y me detuve en el nombre de Carlos. Carlos era el subdirector del centro de salud del pueblo, mi compañero y mejor amigo durante años. Dudé un momento, pero pulsé el botón de llamada. Tras unos tonos, alguien contestó: «Hombre, don Alejandro, enhorabuena por el puesto de director. A estas horas, el jefe está tan ocupado asumiendo su cargo y aún se acuerda de este humilde servidor». La voz de Carlos sonaba entusiasta, con ruido de fondo de gente, celebrando. Me picó la nariz. Me aclaré la garganta para ocultar mi agotamiento. «Carlos, tengo una urgencia. ¿Tienes liquidez en tu cuenta? ¿Puedes prestarme 2.000 euros? Te los devuelvo en cuanto cobre». Se hizo el silencio al otro lado. Carlos pareció sorprenderse, ya que yo nunca pedía dinero prestado. «¿Qué ha pasado, Alejandro? ¿Por qué te falta dinero ahora?». Hablé rápido, sin ocultar mi desesperada situación. Mi madre está ingresada, grave aquí en Sevilla. Una neumonía que le ha provocado una insuficiencia cardíaca severa. La medicación está fuera de la cobertura y es carísima. No, llego a pagarla. Por favor, échame una mano. El tono de Carlos cambió a uno de seriedad y preocupación total. Madre mía, ¿por qué no nos has avisado a los compañeros del centro? Pásame tu número de cuenta ahora mismo. Te hago la transferencia de inmediato. Tú ocúpate de tú, madre. Si falta más, solo tienes que decirlo. Gracias, hermano.
No quería armar revuelo. Que los compañeros sigan trabajando con normalidad. 2 minutos después de colgar, saltó la notificación del banco en la pantalla. 2.000 euros, ingresados en mi cuenta. Solté un largo suspiro de alivio. La presión asfixiante que me oprimía el pecho se liberó en parte. Guardé el inmóvil y bajé rápidamente a la primera planta para ingresar el dinero en la cuenta del hospital. Lo que había pasado hoy era una lección muy cara. Yo era el futuro director. Pero si no hubiera tenido la ayuda de mi amigo, mi madre habría perdido la vida simplemente porque un sistema automático corta los medicamentos por una deuda. A medianoche, reinaba el silencio en la habitación. De repente, el ritmo constante del monitor cardíaco se convirtió en un pitido agudo y frenético. Me desperté sobresaltado. Las luces de alarma del monitor parpadeaban en rojo vivo. Mi madre estaba de lado, clavando las uñas en las sábanas. Su rostro estaba contraído por el dolor. Boqueaba buscando aire. Cada respiración era un silbido bronco entre los dientes. Su piel adquirió un tono cianótico oscuro. Corría a sujetarla por los hombros. Ella ya no era consciente de su entorno. Su cabeza cayó a un lado y los ojos se le pusieron en blanco. La crisis cardíaca había estallado con violencia. Salí corriendo al pasillo pidiendo auxilio. El médico de guardia y 2 enfermeras entraron a toda prisa con un carro de paradas. Rápidamente le hicieron compresiones torácicas y aumentaron el oxígeno del respirador. El médico observó que los signos vitales caían en picado. Se giró hacia mí con el rostro tenso al máximo. El estado de la paciente es crítico. El corazón casi se ha detenido. El tratamiento habitual no hace efecto. Tenemos que usar una ampolla de emergencia de alta eficacia que cuesta 300 euros. Está fuera del catálogo de la Seguridad Social. Necesito su autorización verbal para romper la ampolla ahora mismo. Grité, invadido por el pánico extremo. Póngasela ya, doctor. Pagaré lo que haga falta. Si lo suplico, salve a mi madre. La enfermera rompió rápidamente la ampolla de cristal, extrajo el líquido, transparente con una jeringa y lo inyectó directamente en la vía de mi madre. Todos contuvimos la respiración mirando el monitor. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos transcurrieron, tensos como la cuerda de un arco. Finalmente, el ritmo cardíaco empezó a subir. Los latidos caóticos fueron recuperando el ciclo. El tono violáceo del rostro de mi madre fue dando paso a un color sonrosado. Soltó un largo suspiro y cayó en un coma profundo. El médico se secó el sudor de la frente y me palmeó el hombro. Por ahora, superado el peligro crítico, gracias a la inyección a tiempo. Pero su corazón es como una vela al viento. Tiene que estar vigilándola las 24 horas. Si hay cualquier alteración, llámenos enseguida. Agaché la cabeza en señal de agradecimiento. Recogieron el material y sacaron el carro de la habitación. La puerta se cerró, devolviendo un silencio sepulcral. Me acerqué a la cama y tomé la mano fría de mi madre, la fortaleza de un hombre adulto, la templanza de un médico con 20 años de experiencia. Todo se derrumbó. Me dejé caer al suelo, apoyando la cabeza en el borde de la cama, y las lágrimas brotaron con un sabor salado. La vida de la mujer que más amaba era tan frágil que podía apagarse en cualquier momento. Los 2.000 euros que había pedido prestados por la tarde solo servirían para saldar la deuda y aguantar un par de días más. El camino que me quedaba por delante era oscuro y estaba lleno de impotencia. Al alba, la niebla envolvía los altos edificios circundantes. Subí a la azotea, subí del hospital. El viento matutino me golpeó la cara, trayendo consigo el frío. Me apoyé en la barandilla y miré hacia el enorme patio inferior. Las ambulancias empezaban a entrar por la puerta principal con las sirenas puestas. El hospital iniciaba un nuevo día, bullicioso y frenético, pero en mi interior todo era un caos de pensamientos sombríos. Estaba a punto de convertirme en la máxima autoridad de este gigantesco complejo.
Tenía el poder en mis manos, pero no podía usarlo para salvar a mi propia familia. Las normas son las normas. La facturación es la facturación. Si utilizaba mi cargo de director para intervenir en el sistema financiero por mi madre, perdería la dignidad de mi profesión y mi propio respeto. Me repetía a mí mismo que debía separar lo público de lo privado. El móvil vibró en mi chaqueta. Era un mensaje de recursos humanos. La directora, Marta, escribía con tono amigable: «Doctor Alejandro, vaya acercándose a las oficinas». A las 8 empezamos la reunión directiva. Esta llamada me devolvió a la realidad. Estaba a punto de salir a la luz. Me preguntaba cómo reaccionarían mis colegas, especialmente la doctora Carmen, cuando descubrieran que el pobre provinciano de ayer era, en realidad, su nuevo jefe supremo. Volví a la habitación. Mi madre ya estaba despierta. Miraba al techo, con los ojos cansados pero con mejor aspecto que la noche anterior. Al verme entrar, esbozó una débil sonrisa. «Alejandro, soñé que tu padre venía a buscarme. Seguramente pronto me iré con él. Este hospital es demasiado caro. Llévame al pueblo. Echo de menos mi casa. No quiero que por mi culpa te pases la vida endeudado». Me senté en la silla y le alicé la manta. «Ya estás dándole vueltas a las cosas, otra vez. El médico dice que pasaste el peligro y el corazón se recupera bien. Tengo un puesto nuevo y un sueldo muy alto. Ayer me adelantaron la prima y lo tengo todo cubierto. Tú descansa y cúrate del todo. Llevarte a casa ahora sería mortal y no lo voy a permitir». Mi madre agarró mi mano. Su piel áspera acarició mi dorso. «Eres médico. Conoces bien mi estado. No te exijas de más, hijo. Solo quiero que vivas como una persona honrada, que hagas el bien. Anda, vete a trabajar. No te quedes aquí velándome. Que no te juzguen en el hospital por faltar». Asentí, conteniendo un suspiro. «Sí, esta mañana tengo que ir a tomar posesión de mi nuevo despacho. He pedido a la enfermera que te vigile. A mediodía bajaré a traerte la comida. Intenta descansar». Abrí la bolsa de lona que había traído del pueblo. Dentro había un traje de chaqueta gris oscuro. Lo había comprado hacía 3 años para un congreso médico nacional. El cuello estaba un poco raído y el pliegue de los pantalones ya no estaba liso. Llevé el traje al baño de la habitación para cambiarme. Tras varias noches en vela cuidando a mi madre, había perdido peso. Al abrochar la chaqueta, noté que me quedaba muy holgada. El rostro en el espejo estaba demacrado, con una barba rala de varios días y los ojos surcados de venas rojas. Aunque llevara traje, mi aspecto seguía siendo fatigado y curtido. Me lavé la cara con agua fría para espabilarme y me arreglé el pelo alborotado con las manos. Volví a la habitación, le di un par de instrucciones más a mi madre y salí. Le pedí a la enfermera de la puerta que vigilara la cama 1 y me llamara al instante si ocurría algo. La joven asintió, mirándome de reojo con cierta curiosidad por mi traje viejo. Entré en el ascensor para subir a la 5ª planta, la zona administrativa de la dirección. En el ascensor había 3 enfermeras jóvenes llevando bandejas con medicación. No prestaron atención al hombre silencioso del fondo. Una de ellas habló con tono de misterio. «Dicen que hoy presentan oficialmente al nuevo director. Las chicas de recursos humanos cuentan que viene de un pueblo de Extremadura y que es bastante joven, de unos 40 años. A ver qué tal es. Solo espero que sea más flexible. Si nos sigue metiendo presión con los objetivos como el antiguo jefe, nos vamos a terminar marchando». Otra enfermera le siguió la corriente. «Si viene de un pueblo será de trato sencillo, pero para llegar a ese puesto seguro que tiene buenos padrinos. Mejor que tengamos cuidado con lo que decimos, no vaya a ser que le ofendamos y lo paguemos caro». Me quedé inmóvil, mirando fijamente cómo cambiaban los números de las plantas. Sus comentarios reflejaban la actitud típica de los empleados ante un nuevo líder. No le di importancia. El ascensor se abrió en la 5ª planta. Salí.
El pasillo estaba impoluto, cubierto por una alfombra roja. Frente a la gran sala de juntas, una mujer de unos 50 años, vestida con elegancia formal, dirigía a unos empleados para colocar unos centros de flores. Era Marta, la jefa de administración. Al verme acercar, Marta frunció el ceño y me evaluó de arriba a abajo. Disculpe, señor. En esta zona estamos preparando una reunión importante de la cúpula directiva. Los familiares de los pacientes no pueden subir aquí. ¿A quién busca para que le indiquen las plantas inferiores? Sonreí levemente. Hola, Marta, soy Alejandro. Marta se quedó helada. Abrió los ojos de par en par, mirándome como si no diera crédito a lo que oía. Empezó a frotarse las manos, nerviosa, y su tono de voz cambió de inmediato a uno de profundo respeto y apuro. Dios santo. Director. Alejandro, discúlpeme. He sido ciega por completo. Perdóneme, director. No le reconocí. Le veo tan sencillo. Por favor, acompáñeme a su despacho para descansar un momento. Los jefes de servicio ya están reunidos en la sala. Seguí a Marta por el pasillo. Su cambio de actitud de 180 grados me hizo ver que la silla del poder tiene la capacidad de transformar radicalmente cómo las personas se tratan entre sí. A las 8 en punto, Marta llamó a la puerta de mi despacho y me invitó a pasar a la sala de juntas. Me abroché el botón de la chaqueta y di pasos largos y pausados. Las dobles puertas de madera de roble fueron abiertas por dos bedeles. La enorme sala contaba con una larga mesa ovalada. Más de 50 altos cargos, incluidos la antigua directiva, los jefes de servicio y médicos, especialistas, estaban ya reunidos. Cuando crucé la puerta, todos los murmullos cesaron abruptamente. La sala se sumió en un silencio absoluto. Decenas de miradas se clavaron en mí. Miradas de curiosidad, de escrutinio y también de asombro al ver al nuevo director presentarse con un aspecto tan delgado y con un traje desgastado, lejos de la imagen imponente que imaginaban. Paseé la mirada por la sala. Involuntariamente, apreté los puños cuando mis ojos se detuvieron en la tercera fila de la derecha. La doctora Carmen estaba sentada allí. Estaba mirando su móvil distraídamente y levantó la cabeza. En el instante en que sus ojos se encontraron con mi rostro, vi como todas sus expresiones faciales se congelaban. Abrió mucho los ojos, se le entreabrió la boca y el móvil se le escurrió de las manos, cayendo a la mesa con un golpe seco. Un terror absoluto se reflejó en el rostro de la arrogante doctora. Me había reconocido. El familiar del paciente pobre, el hombre de la chaqueta raída al paciente que ella había humillado ayer en el pasillo. Ese mismo hombre ahora caminaba firmemente hacia la presidencia. Vi cómo los hombros de Carmen temblaban levemente. Agachó la cabeza casi tocando la mesa y escondió las manos, entrelazadas bajo ella. El representante de la Consejería de Sanidad se levantó para leer el nombramiento y me entregó un obsequio. Estalló un aplauso atronador. Sonreí, dejé el obsequio en la mesa y me acerqué al micrófono. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban el primer discurso de su nuevo líder. Ajusté el micrófono y mi voz resonó por toda la sala. Buenos días a todos. Soy Alejandro. Muchos de los aquí presentes están sorprendidos por mi aspecto exterior. Vengo de ser médico en una zona rural. Ayer, cuando pisé este hospital, lo hice en calidad de familiar de una paciente. Fui a abonar la fianza, comí el menú de 3 euros en la cafetería y también recibí los consejos más sinceros de los propios médicos de nuestro hospital. Hice una pausa. Mi mirada se dirigió directamente hacia Carmen. Ella hundió aún más la cabeza. No le quedaba ni una gota de color en la cara. Continué mi curso, con voz grave y firme. Comprendo lo duro que trabajan ustedes, pero también he sentido en carne propia el dolor y la impotencia de los enfermos sin recursos cuando se enfrentan a la fina línea entre la vida y la muerte. La sala entera escuchaba en un silencio sepulcral. No mencioné nombres, ni usé ninguna palabra de reprimenda
o amenaza. Solo relaté la historia de aquella joven madre que cedía la tortilla de su comida a su hijo con cáncer en nuestra propia cafetería. Hablé de los campesinos y obreros que venden todo lo que tienen solo para comprar unos días más de respiración asistida para los suyos. Nuestra profesión es salvar vidas. Antes de ponernos esta bata blanca, debemos ser seres humanos con compasión. Las máquinas y los medicamentos tienen un precio, pero la vida humana y la empatía hacia nuestros semejantes no tienen precio. Espero que a partir de hoy no solo trabajemos aplicando protocolos, sino también usando el corazón para comprender el dolor de los pacientes más humildes. No permitamos que nadie deba sentirse humillado o abandonado justo en el lugar que debería salvarles. Al terminar mis palabras, una ovación cerrada inundó la sala. Los ojos de muchos médicos brillaban de emoción. Marta, la jefa de administración, tenía los ojos llorosos. En un rincón, vi a Carmen sacar a escondidas un pañuelo de papel para secarse las lágrimas. La vergüenza profunda era evidente en su rostro. La reunión concluyó en un ambiente solemne pero abierto. Mientras la gente se dispersaba, un subdirector médico se me acercó con una sonrisa complaciente. Director Alejandro, acabo de ser informado de que su madre está ingresada en la UCI. Ha sido un grave descuido por nuestra parte no haberlo sabido para atenderles debidamente. Hemos preparado de inmediato una habitación privada de cortesía, gratuita para los familiares de la junta directiva en la 6ª planta. Un especialista estará a su disposición día y noche. Por favor, permítanos trasladar a la señora ahora mismo. Miré al subdirector directamente a los ojos y rechacé la oferta de forma categórica. Le agradezco el gesto, pero mi madre está siendo muy bien atendida en su actual unidad. Quiero que reciba el mismo trato que cualquier paciente normal. Los gastos los abonaré religiosamente según las normas del hospital, sin inutilizar fondos públicos ni privilegios. Mi madre no desea que su presencia altere el trabajo de nadie. El subdirector, abochornado, asintió y se retiró. Me colgué la bolsa de lona al hombro y salí de la sala. El poder es una tentación temible. Si aceptaba fácilmente esos pequeños privilegios, perdería la autoridad moral para exigir justicia y dedicación a mis subordinados. Me dirigí hacia el ascensor, con la mente puesta en la habitación donde descansaba mi madre, preparándome para los difíciles retos que aún me esperaban. De vuelta al despacho de dirección, tras aquella impactante reunión, me senté la silla de cuero negro. El amplio escritorio y el moderno ordenador de pantalla plana contrastaban enormemente con mi estrecho despacho en el pueblo. Llamaron a la puerta, interrumpiendo mis pensamientos. La puerta se abrió y entró la doctora Carmen. Caminaba despacio, sin rastro de su frialdad habitual. Se plantó frente a mí, retorciéndose las manos con nerviosismo. Buenos días, director. He venido a pedirle disculpas por mi actitud indiferente y mis palabras insensibles respecto a la situación de su familia estos últimos días. Carmen bajó la cabeza. Su voz sonaba suave y llena de arrepentimiento. Señalé la silla frente a mí. Siéntese, doctora. No guardo rencor por lo que pasó. Lo que más me importa en este momento es lo profesional. ¿Cuál es el estado actual de mi madre? Carmen se sentó y abrió su libreta de notas. La señora superó la crisis crítica de anoche gracias a la inyección, pero el daño en el miocardio es grave. El tratamiento actual solo sirve para mantenerla con vida temporalmente. Propongo un medicamento biológico de última generación. Tiene la capacidad de regenerar las células cardíacas muy rápidamente. La desventaja es que aún no está incluido en el catálogo oficial de la Seguridad Social. La escuché atentamente. ¿Cuál es el coste exacto? Carmen dudó un instante antes de responder con franqueza. El presupuesto extraoficial que he conseguido a través de un médico veterano que suministra estos medicamentos de forma urgente es de 40.000 euros por un tratamiento de 5 ampollas. 40.000 euros.
una cifra inalcanzable para cualquier familia media. Asentí, tomando nota. Entendido. Vuelva a su trabajo. Lo pensaré y le comunicaré mi decisión. Carmen salió de la oficina. Encendí el ordenador y utilicé mi nueva cuenta de administrador para revisar el sistema de compras de farmacia. Gracias a mi experiencia en gestión, accedí a los concursos públicos del hospital. Lo que vi en la pantalla me dejó paralizado. El hospital había ganado un concurso para adquirir ese mismo fármaco el mes anterior a un precio oficial de 4.000 euros. La ampolla. El tratamiento de 5 ampollas costaba 20.000 euros. Es decir, el precio de compra oficial era exactamente la mitad de los 40.000 euros que Carmen me acababa de presupuestar para comprarlo por fuera. Una profunda decepción me embargó. Me propuse llegar al fondo del asunto. Aquel mismo mediodía, mandé llamar a la doctora Carmen de vuelta a mi despacho. Grité la pantalla del ordenador hacia ella, señalando la hoja del concurso. Doctora Carmen, ¿por qué el precio de adjudicación de este tratamiento es de 20.000 euros y usted me dice que conseguirlo me costará 40.000? Carmen se acercó a mirar la pantalla y de inmediato se le pusieron los ojos rojos. Lejos de asustarse, me miró fijamente y respondió con la voz temblorosa. Director, fíjese bien en la columna de la fecha estimada de llegada al almacén. El proceso burocrático para liberar esos fondos tardará al menos una semana más hasta que el medicamento llegue aquí. Mientras tanto, el corazón de su madre se está agotando por horas. La vía paralela de los 40.000 euros es porque tuve que suplicar a un contacto en Madrid que nos enviara dosis esta misma tarde para salvarle la vida. El precio se encarece por la urgencia extrema de conseguirlo fuera de los cauces. Le juro por mi honor que no me llevo ni un solo céntimo de comisión. Carmen rompió a llorar amargamente. Miré rápidamente la columna de la fecha y, efectivamente, su explicación era cierta. Mi mentalidad burocrática a punto estuvo de anular su sincero esfuerzo. Le alcancé un pañuelo de papel. Le pido disculpas. He malinterpretado sus intenciones. Carmen tomó el pañuelo y entre sollozos se desahogó. ¿Sabe, director? Hace 10 años, mi padre también enfermó gravemente. Vendí la única casa que tenía, me endeudé por todas partes. Pero como el proceso del hospital era demasiado lento, no conseguí el dinero a tiempo para comprar el medicamento de urgencia. Mi padre murió en mis brazos por falta de medicación. Aquella crueldad me convirtió en una persona pragmática y fría. Me aterrorizaba tener que ver morir a los pacientes delante de mis ojos, me aterrorizaba enfrentarme a la pobreza y la desesperación. Por eso, siempre le decía a la gente sin recursos que aceptara poco la realidad para evitar una tragedia como la mía. Pero su discurso de hoy me hizo despertar. Me he dado cuenta de que, poco a poco, había perdido toda la esperanza en la ética médica. Al oír aquella confesión desgarradora, mi corazón se encogió. Detrás de una fachada fría, resultó haber un pasado lleno de cicatrices. Le aconsejé, amablemente, que soltara esa pesada carga. Para solucionar el problema de los 40.000 euros esa misma tarde, llamé a mi amigo Carlos al pueblo para que cogiera las escrituras de mi casa e hipotecara la vivienda de urgencia en el banco. Al mismo tiempo, Marta y la junta directiva, al enterarse de la situación, tomaron la iniciativa de gestionar un adelanto de emergencia a través del fondo sindical del hospital. Gracias a la solidaridad de todos, pude reunir esa inmensa cantidad a tiempo para que Carmen consiguiera el medicamento y salvara la vida de mi madre. 10 días después, gracias a la dedicación de la doctora Carmen, la salud de mi madre mejoró asombrosamente. Ella insistió tajantemente en ser trasladada a una planta normal para ahorrar y no aburrirse tanto. No tuve más remedio que tramitar su traslado a una habitación estándar de 4 camas. En la cama, contigua, estaba Lucía, una chica de 18 años. Acababa de terminar la selectividad cuando, por desgracia, le diagnosticaron leucemia en un estadio intermedio. Su situación familiar era dramática. Sus padres, campesinos humildes,
habían vendido hasta la última parcela de tierra y se encontraban acorralados por la ruina. Lucía, obstinada, se negaba a comer, queriendo dejarse morir. Ese mediodía, bajé a llevarle la comida a mi madre. De pie en la puerta de la habitación, vi a mi madre sosteniendo cuidadosamente un cuenco de sopa y consolando a Lucía con ternura. «Vamos, mi niña, toma al menos una cucharadita. Si no comes, ¿de dónde sacarás fuerzas para la próxima ronda de quimio?», la animaba mi madre con su tono bondadoso. Lucía se giró hacia la pared y rompió a llorar. «Señora, vivir solo sirve para hacer sufrir a mis padres. Mi familia no tiene dinero. Mi abuelo me ha dicho que venderán hasta la última gota de sudor e incluso pedirán limosna para cuidarme. Prefiero morirme pronto». Mi madre dejó el cuenco y le agarró la delgada mano a la chica. «¿Qué tonterías dices? Para unos padres, sus hijos son su propia vida. Si te rindes, entonces sí, que será un infierno en vida para ellos. De joven, yo también pasé muchísimas penurias. Trabajaba en el campo casi sin comer para que mi hijo Alejandro pudiera estudiar medicina. Las dificultades siempre acaban pasando, hija. Mantén la esperanza. Dios nunca le cierra todas las puertas a la buena gente». El amor puro y sincero de mi madre tocó el corazón de Lucía, quien se aferró a la mano de la anciana, llorando a mares. Entré en la habitación y mi madre me sonrió. Me acerqué a la cama de Lucía y revisé suavemente el historial colgado a los pies. «Hola, Lucía. Soy Alejandro, el director de este hospital, y también el hijo de esta señora». Hice pública mi identidad con total sinceridad. Todos en la habitación se quedaron asombrados. Lucía intentó incorporarse torpemente, pero le puse una mano en el hombro para que se recostara. «Ya conozco tu historia y acabo de revisar tu historial médico. La respuesta de tu cuerpo al tratamiento es muy buena. Tienes estrictamente prohibido rendirte. En cuanto a los gastos del próximo ciclo, ni tú ni tu familia tenéis que preocuparos más. Pagaré tu tratamiento usando mi propio sueldo como aval. Tu única tarea ahora es hacer caso a mi madre, comer bien y luchar con todas tus fuerzas». Lucía, al oír mis palabras, me miró atónita. Inmediatamente después, rompió a llorar de pura felicidad. No paraba de inclinar la cabeza, dándome las gracias entre sollozos. Los familiares de las otras camas también aplaudieron de alegría al ver a una joven renacer de sus cenizas. Al atardecer, cuando saqué a mi madre al patio a tomar el fresco, me apretó la mano con fuerza. «Alejandro, has hecho lo correcto. La bondad no necesita excusas, hijo. Ayudar a los demás no busca recompensas. Tienes un puesto alto, tienes que usarlo para proteger y cobijar a los más frágiles. La vida solo cobra sentido cuando sabes compartir el amor con los demás». Asentí profundamente, grabando a fuego cada enseñanza de mi madre. El lunes por la mañana, yo lideraba la comitiva de una importante inspección de la Consejería de Sanidad. Al pasar por el mostrador central de facturación, vi a la misma joven madre pobre de días atrás, casi de rodillas contra la mampara de cristal. «Señorita, se lo suplico, a mi niño se le acaba la medicina y me faltan exactamente 100 euros. Déjeme a deber. Mañana mi marido cobra el jornal y se lo pago todo, pero por favor salve a mi niño», gritaba la mujer, desconsolada. La administrativa estaba desbordada. «Señora, compréndalo. El sistema informático no permite aplazar esa cantidad. Si no se abona el efectivo completo, el programa no emite el vale de farmacia». Caminé rápidamente hacia el mostrador y ayudé a la joven madre a ponerse en pie. Me giré hacia la empleada y le ordené rotundamente: «Emita el vale de farmacia para ese niño inmediatamente. Cargue esos 100 euros como deuda en la cuenta personal del director Alejandro. A final de mes, yo mismo los pagaré». La empleada imprimió rápidamente el vale. La joven madre abrazó a su hijo, llorando y dándome las gracias sin cesar. Esa misma tarde convoqué a todo el hospital en el salón de actos.
Subido al atril, relaté mi propia experiencia personal. Estamos muy orgullosos de nuestro equipamiento moderno, pero les ruego que no perdamos la mínima calidez entre seres humanos. Exijo a todo el personal que destierre por completo cualquier actitud de prejuicio hacia los pacientes sin recursos. Utilicen su profesionalidad y su compasión para aliviar su dolor. Aquel firme discurso resonó en el salón, calando en la mente de cada médico y enfermero. El hospital regional empezó a convertirse, de verdad, en un hogar solidario. A finales de mes, presidí la reunión ordinaria. El responsable de trabajo social presentó el informe sobre el Fondo de Ayuda Hospitalaria. Director, este año el fondo ha podido ayudar a 100 casos. Sin embargo, tenemos muchísimos expedientes acumulados. Con el presupuesto actual, no nos ha quedado más remedio que rechazar muchas peticiones. Golpeé suavemente la mesa con el bolígrafo. 100 personas es muy poco. Propongo que ampliemos el fondo para cubrir a 300 pacientes anuales. El jefe de contabilidad se levantó preocupado. Director, los presupuestos son limitados. Si aumentamos a 300 ayudas, causaremos un grave déficit en el fondo de bienestar y en las primas de fin de año del personal. Le ruego que lo reconsidere. Me puse en pie, con actitud resuelta. No puedo recortar el sudor de los médicos y enfermeros para hacer caridad. Por eso, anuncio una decisión personal. A partir de este mes, donaré mi salario íntegro, como director, equivalente a unos 60.000 euros anuales, a este fondo de ayuda. El caso de Lucía, del que soy avalista, también se pagará con esta aportación. Yo sufragaré mis gastos personales con los ingresos de mis proyectos de investigación médica y seguiré llevando la vida austera de los últimos 20 años. La sala enmudeció. Nadie podía creer que un director estuviera dispuesto a renunciar a privilegios tan enormes. Marta, la administradora, se levantó, lentamente con los ojos llorosos. Si el director se sacrifica por los pacientes, sin recursos, nosotros no tenemos excusa para quedarnos de brazos cruzados. Yo me ofrezco voluntaria para donar el 10% de mi sueldo mensual. Inmediatamente, la doctora Carmen se levantó también. Yo también donaré el 20% de mis ingresos mensuales. Decenas de jefes de servicio levantaron la mano para sumarse. Una poderosa ola de solidaridad inundó la sala de juntas. Pasó mes y medio. La salud de mi madre se recuperó de forma milagrosa. Esa mañana, yo mismo le preparé la ropa y gestioné el alta. La doctora Carmen y varias enfermeras la esperaban en el pasillo. Carmen se acercó y le cogió las manos. Señora, me alegra tantísimo verla salir de aquí tan recuperada. Cuídese mucho en el pueblo. Gracias a usted y a Alejandro por ayudarme a reencontrar el sentido de esta bata blanca, sonrió Carmen con dulzura. Lucía también se acercó, con cuidado. La joven llevaba un fino gorro de lana y sus ojos irradiaban optimismo. Abrazó a mi madre. Abuela, que tenga un buen viaje. Prometo que seguiré luchando para curarme y entrar en la facultad de medicina. Quiero ser médico para salvar vidas como Alejandro. Mi madre le contestó con ternura. Eres una niña muy buena, confío en que lo lograrás. Desde el pueblo rezaré todos los días para que te cures pronto. Esperaré a verte algún día con la bata blanca. Acompañé a mi madre hasta el taxi y la llevé a la pequeña casa de servicio, un hogar muy modesto que el hospital ofrecía a la dirección. Aunque era sencilla, estaba impecable. Ese mediodía, almorzamos juntos en un ambiente cálido. Ella me puso un trozo de pescado en el plato. Sus ojos rebosaban orgullo. Orgullo porque su hijo seguía manteniendo su esencia noble y no se había dejado corromper por el poder y la fama. Pasaron 7 años. El hospital regional se había convertido en un referente nacional en asistencia humanitaria. El fondo benéfico ayudaba ya a más de 1.000 personas al año. La doctora Carmen había sido ascendida a subdirectora médica. Una mañana, una joven vestida con una camisa blanca entró en mi despacho. Era Lucía. Alejandro, aquí estoy.
Hoy me acaban de entregar mi título oficial en la Facultad de Medicina. Vengo a enseñártelo. Lucía sonreía radiante, mostrándome su título. Durante estos 7 años, gracias a tu fondo y a la dedicación de los médicos, he superado la enfermedad y he podido estudiar. Ya estoy lista para ejercer. Me eché a reír de pura felicidad, estrechándole la mano a aquella joven llena de fuerza de voluntad. Aquella misma tarde, una mujer de aspecto sencillo entró en mi despacho. Era la Cuari, joven madre que lloraba en la caja años atrás. Dejó un sobre la mesa. Buenos días, director Alejandro. Hace 7 años, usted le salvó la vida a mi hijo. El niño ahora está sano y va al colegio. Mi marido y yo hemos ahorrado, poco a poco, y vengo a devolverle los 100 euros que me prestó. Hemos traído algo más. Tómelo como nuestra donación para otros enfermos. Acompañé a la mujer al Departamento de Acción Social, donde ella misma depositó el dinero en la urna de donaciones. La bondad en este mundo es, verdaderamente, un círculo inagotable. 10 años después de su grave enfermedad, mi madre falleció pacíficamente en sueños, tras haber vivido unos últimos años llenos de plenitud. El funeral fue sencillo pero profundamente respetuoso. Por el camino hacia el cementerio del pueblo había miles de coronas de flores blancas. Cientos de médicos, enfermeros y campesinos a los que el hospital había salvado acudieron para despedir a aquella mujer bondadosa. Lucía, que ya era médica residente en la UCI, se enjugaba las lágrimas en silencio. Esa noche, volví a la habitación de mi madre para recoger sus pertenencias. En un pequeño baúl de madera, encontré una libreta de cuero marrón. Era su diario. Todas las páginas hablaban de lo orgullosa que estaba de su hijo. En la última página había escrito: Alejandro, hijo mío, cuando leas esto es porque me habré ido con tu padre. Lo que más orgullo me ha dado en esta vida es tener un hijo de buen corazón. Recuerda siempre, la bondad no necesita excusas. Ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. No te quedes trabajando hasta tan tarde, que es malo para la salud. Apoyé la cabeza sobre el papel y mis lágrimas emborronaron la tinta azul. Las palabras de mi madre se convirtieron en mi faro para el resto de mi vida. 15 años después, con casi 60 años, tuve el honor de ser el ponente y principal en un Congreso Nacional de Gestión Hospitalaria. Empecé mi charla contando la historia de un médico de pueblo, con un traje desgastado, que contemplaba impotente cómo su madre sufría por no tener dinero para medicinas. La medicina moderna nos brinda milagros técnicos, pero la empatía es lo que determina si ese milagro llega o no a los más vulnerables. Mis palabras fueron acogidas con una profunda empatía. Mi modelo de fondo de ayuda médica comunitaria fue adoptado para ser implementado en toda España. Al caer la tarde, conduje hasta el cementerio del pueblo. Caminé despacio por el sendero de ladrillo y me detuve frente a la tumba de mi madre. Coloqué suavemente un ramo de claveles blancos sobre la lápida. Mamá, lo conseguimos. Miles de pacientes sin recursos se han salvado. Sigo recordando tu consejo. Nunca abandonar a quienes más lo necesitan. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores. Miré la fotografía de mi madre, con su eterna sonrisa afable. La vida de una persona acaba desvaneciéndose en la nada, pero la bondad genuina permanece para siempre, expandiéndose e iluminando los rincones más oscuros de este mundo. La misión de salvar vidas con todo el pinto corazón seguirá siendo el camino por el que avanzaré con paso firme hasta mi último aliento. Estimados oyentes, a través de la historia del doctor Alejandro que acabamos de escuchar, tal vez todos hayamos sacado profundas conclusiones sobre la humanidad y la ética. En la fina línea que separa la vida de la muerte, por muy caras que sean las máquinas o los medicamentos, nunca podrán igualar a la compasión y a la empatía. El consejo de aquella anciana madre, afirmando que la bondad no necesita excusas y que ayudar a otros es ayudarse a uno mismo, se convirtió en
Una brújula no solo para un director de hospital, sino para todos nosotros. En la vida hay altibajos, el éxito y la fama terminan siendo polvo, pero la bondad sincera perdurará para siempre y dará calor a los rincones más fríos de este mundo. Les deseamos a todos mucha salud, paz y que mantengan siempre encendida la llama del amor en sus corazones.